Aló, aló. Muy buen día para todos. Aquí traemos algo de palabra de parte del Señor Jesús, de nuestro Dios y Salvador, Jesús el Cristo, nuestro Padre Celestial, que en esta hora pues ha puesto en mi mente dar este mensaje, que realmente sea de bendición para con todos, para con los que se tomen el tiempo de ver este pequeño video. Y pues bueno, aquí meditando en la palabra, bueno, yo todo el tiempo en mi mente, ande fuera, ande en la calle, ande haciendo algo, estoy meditando en lo que el Señor dice en su palabra. Y es interesante aquí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, cuando el Señor le habla a los judíos que habían creído en Él. Porque claro, hubo una parte del sistema religioso en ese tiempo que no creía en el Señor, lo que Él hablaba. Pero hubo unos que sí creyeron y lo empezaron a seguir. Y el Señor aquí les empezó a decir a esas personas, a los judíos, ellos eran del pueblo, que creyeron en Él. Y les empezó a decir aquí en el capítulo 8, versículo 31, dice el Señor: y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéndole, ellos le dijeron: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Estos judíos creían en el Señor Jesús, lo estaban empezando a seguir, pero cuando el Señor les hablaba la verdad, pues ahí es donde ellos no podían recibir esa palabra. Y conste, eran personas que creían en Cristo. Eran personas que creían en Cristo, pero simplemente no podían recibir la palabra. ¿Por qué? Porque aún estas personas eran esclavos. El mismo Señor aquí se los dijo que todos somos siervos, esclavos del pecado. Al menos que el Hijo nos libierte, que es el Hijo de Dios, el mismo Dios manifestado en carne, entonces seremos verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque el esclavo no va a quedar para siempre. El esclavo tiene que morir. Tiene que estar fuera de la casa de Dios. Pero el Hijo sí permanece para siempre. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Esto es algo importante que en estos tiempos mucho pueblo de Dios, que es la iglesia, cuando hablo de la iglesia hablo en general, hay muchas denominaciones cristianas, muchas religiones, pero esos son inventos de los hombres. Iglesias son los que han sido llamados, que han creído, pero tristemente muchos no han permanecido en la palabra de Dios, como aquí lo dice el Señor. Estas personas habían creído en Él, pero el Señor le dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, vas a ser verdaderamente mis discípulos. A los seguidores de Cristo no se les llama realmente, el cristianismo es tristemente es algo más que se ha inventado el hombre, una religión. Aquí está hablando de discípulos. Discípulos es un alumno, alguien que sigue las palabras de Cristo Jesús, su palabra en la Biblia.
ese es verdaderamente un discípulo, ese es verdaderamente un hijo de Dios que ha sido libertado, que no se deja llevar por enseñanzas de las denominaciones o de hombres que han sido instituidas en denominaciones cristianas, que simplemente se dejan guiar por la palabra de Dios. Esos son los que permanecen en la palabra del Señor Jesús, que se despojan de toda idea preconcebida y que le abren al Señor su mente para recibir ese vino nuevo en estos odres nuevos que Él ha hecho, que somos personas que Él ha traído, que Él ha arrebatado como un tizón arrebatado del fuego. Entonces estamos listos para recibir ese vino que es Él, su enseñanza, su Espíritu Santo, su enseñanza, su doctrina. Es ahí donde nosotros podemos permanecer en su palabra. Porque entonces dice que solamente así, cuando permanecemos en su palabra, vamos a ser realmente discípulos. Aquí no dice que vamos a ser realmente cristianos, discípulos, que nos enseña Él su palabra. Y entonces cuando Él nos enseña, Él nos santifica cada vez más y podemos dar es el mensaje de salvación que realmente tú no eres libre. No importa qué religión tú lleves, si tú no has permanecido en la palabra de Dios. Las religiones están para dividir, para destruir, pero Cristo Jesús, su Santo Espíritu, la sana doctrina de Él, nos da vida, nos da paz, nos da gozo. Todo el fruto del Espíritu permanece en nosotros y tenemos esa templanza para dar el mensaje con misericordia hacia las personas y decirte realmente que el Señor, nuestro Dios, quiere que tú te acerques a Él por medio de Jesús Cristo, no por medio de tu religión, no porque seas católico, no en la iglesia católica, no en la iglesia adventista, no en la iglesia metodista, bautista, pentecostés, nada de eso, eso no existe en la Biblia. Aquí solamente existe una nueva criatura, alguien que ha nacido de nuevo, que ha sido arrebatado del fuego, y el Señor lo ha vestido con vestiduras blancas y le ha quitado las vestiduras viles, y que permanece en su palabra, que quiere crecer en el conocimiento de Dios, porque dice el Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, que lo conozcamos a Él, que nos acerquemos a Él, que tengamos una comunión con Él y nos santifiquemos cada vez más en Él. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, porque todos nacemos siendo esclavos. Las religiones no nos salvan, solo Cristo Jesús. Y el Señor te dice, aunque tú seas un religioso, muy bien en tu denominación, pero Él quiere que hagas su voluntad y que te mantengas firme en la palabra y le pidas a Él que te ayude a comprender las Escrituras, pero que sea Él enseñándote para que tú dejes de ser esclavo a la tradición religiosa a la que perteneces y realmente recibas la enseñanza. Y no te jactes de que porque perteneces a esta iglesia o a la otra denominación y ya te crees que tienes la verdad. El Señor dice, no te jactes, no te jactes. Mejor ven a Él y dile a Él que te enseñe, humíllate. Dile a Él que te libre de la esclavitud del pecado, porque eso viene desde adentro de uno. Desde adentro tenemos fallas. Hay que pedirle al Señor que nos ayude, nos santifique, nos limpie de todo mal, de toda inmundicia. No hay que jactarnos, cada día es una lucha para nosotros los creyentes, los que realmente hemos creído y el Señor nos ha mantenido en su palabra. Y eso es un llamado para todos los que son religiosos y los que creen en el Dios de la Biblia, pero aún todavía llevan una religión falsa y están viviendo al mismo tiempo en el pecado. Eso no le agrada a Dios. El Señor quiere que tú seas libre y eso es a través de Cristo Jesús.
solamente, no necesitas más. Ven a Él ahora que todavía hay tiempo y que la gracia de nuestro Señor Jesús sea derramada sobre tu vida y los tuyos. Amén.